Bendiciones, amados, y gracias por estar acá con nosotros. Vamos a continuar con nuestra lectura de la diaria de la Biblia. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Grajeda. Estamos aquí para la lectura de la Biblia y mientras vamos leyendo, vamos compartiendo de lo que Dios nos quiera dar, de lo que vamos viendo y pues esperamos de que podamos todos recibir la bendición y gracia de Dios y el conocimiento y la verdad del Cristo vivo. Iniciemos, oremos para que Dios nos ayude y nos dirija. Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de tu palabra, de tu presencia, de tu verdad. Perdona nuestras faltas y pecados. Ayúdanos a poder aprender de ti hoy, a comprender las escrituras y a entender las escrituras y a vivir habitando en tu gracia y en tu bondad. Te pedimos misericordia, te pedimos amor, te pedimos justicia, te pedimos revelación y entendimiento en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, Padre, por todo tu amor y fidelidad en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Veamos acá, anteriormente estamos leyendo lo que es la crucifixión y muerte de Jesús, nos quedamos como a la mitad más o menos. Vamos a volverlo a leer y luego vamos a continuar vamos a continuar donde nos habíamos quedado, o si hay algo más que tocar, lo tocaremos sobre este mismo pasaje. La crucifixión y muerte de Jesús. Veamos esto. Marcos 15, 21 al 41. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando sus suertes sobre ellos, para ver qué llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado por los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaron. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ok, veamos ahora un poco esto más a detalle. Okay. Vamos a ver. Aquí. Entonces recordemos de que hay algo bien impactante con esto, con referencia a nosotros, que así como Jesús fue crucificado y murió, así nosotros, Él también nos pide, recordemos que también para muchos puede ser algo simbólico y para unos una gran realidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque eh, Dios nos pide realmente ser crucificado juntamente con Él. El apóstol Pablo dijo claramente,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y como habíamos hablado anteriormente, ser crucificado implica prácticamente una rebelión en contra de todo lo que implica el mundo, las tinieblas, y a consecuencia de la rebelión de las tinieblas significa una obediencia total a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios Padre. Y esa obediencia a Dios Padre provoca una rebelión, por así decirlo, contra las tinieblas, y viceversa. Por eso también el apóstol Pablo dice, y el mundo me es crucificado, y yo soy crucificado también al mundo. En el sentido de que tanto como uno ve al mundo como un rebelde, el mundo también lo ve a uno como un rebelde, y cada quien practica una obediencia. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo o mundo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí vemos que la palabra que dice conformarse solo se usa dos veces en la Biblia, tanto en ese pasaje de Pablo, de Romanos, como uno de Pedro, y a ambos hacen referencia a no conformarse uno al mundo y el otro al pecado, y el mundo representa un cúmulo de pecado o una forma de vida. Por eso también colocan siglo. Esa palabra mundo o siglo puede ser traducido también como forma de vida. No os conforméis a la forma de vida. Entonces, el mundo tiene su forma de vida, su obediencia, su sistema, su doctrina, que es contrario a Cristo, y Cristo tiene su forma de vida, su doctrina. Entonces, la idea es ser crucificados con Cristo, es decir, llegar a la obediencia plena que provoca que el mundo nos vea como un rebelde y nos lleve a crucificar, humillar, apartar, etcétera, etcétera. Y en diferentes casos se va a dar diferentes manifestaciones, como en el caso, por ejemplo, de Pedro. Según la historia hablan que él fue crucificado de cabeza, a otros apóstoles que murieron, unos decapitados, pero también comprendemos que no todos, por así decirlo, han sufrido esa, esa situación. Si no estoy mal, por, me pueden corregir si me equivoco. En el caso de Juan dicen que murió naturalmente, no sé si fue realmente así, pero sabemos y comprendemos que no todos los aquellos creyentes del Señor Jesucristo murieron de una manera, por así decir, crucificada, literalmente. Pero sí Dios busca esta necesidad de que nosotros tomemos nuestra cruz, como Él dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, sea obediente hasta la muerte, y esa obediencia va a provocar que el mundo los crucifique. Y eso pues implica inclusive lidiar con personas que pueden creer también en Jesús, por así decirlo. ¿Por qué? Porque podemos ver cuando hemos leído en toda la escritura, en Marcos y en Mateo, de cómo es de que fariseos, saduceos, herodianos, prácticamente iban en contra de Cristo, y ellos prácticamente lo que tenían en común prácticamente esos tres grupos era, pues todos creían en Jehová y en la ley. Lo único que cada quien creía a su manera. Los fariseos eran rígidos, y se enfocaban mucho en el cumplimiento de la palabra, pero no lo hacían, pero lo enseñaban. Los saduceos también de igual manera tenían una característica de cumplimiento de doctrinas. Si ustedes leen, si no estoy mal, el diccionario ilustrado, el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, creo que es del autor, el editor general es Wilton M. Nelson. Sí, Wilton M. Nelson. Si ustedes leen en esa parte, leen acerca de fariseos, saduceos y herodianos, habla de que ambos, el fariseo se enfocaba en las doctrinas diarias, de las situaciones que se viven diarias. Los saduceos se enfocaban en doctrinas del templo, y herodianos tenían conocimiento acerca de la Biblia, por así decirlo, pero sí estaban inclinados al gobierno de Herodes. Pero también cuando vemos a la Biblia, pues los fariseos tenían una secta rígida prácticamente, es decir, no eran personas que no sabían, sino que sabían y enseñaban verdades, pero no practicaban las verdades. Los saduceos también conocían de la palabra, pero no tenían el conocimiento de la palabra ni el poder de Dios.
Y los herodianos, pues ellos también eran un grupo sociopolítico o judío político, en el sentido que tenían creencias en Dios, pero pues aceptaban el gobierno romano, lo apoyaban. Traduciendo en este tiempo, si lo remarcamos, por así decirlo, los fariseos saduceos tenían alguien en común que era Jehová. Pero ahora, trasladándolo a este punto, pues también vemos sectas o diversidad que todos pues tienen esas doctrinas fariseos, saduceos, herodianos, que prácticamente también se podrían decir que son creyentes de Jesús y tal vez pueden vivir una rigidez en la palabra tipo fariseos, pero realmente pueden haber doctrinas que uno pueda vivir en una verdad que ellos puedan rechazar. Y a eso se refiere también la crucifixión. La crucifixión también no solo implica que el inconverso, si queremos llamar así, ateo, agnóstica y todas las ramas que pueden haber de esa manera, puedan ir contra de la persona, como inclusive el feminismo o el LGBT y todo eso, sino también sectas o religiones o creyentes de ciertos dogmas o doctrinas pueden ir en contra de nosotros, como en el caso de Jesús. Eh, y siempre hay que caminar con mucho cuidado porque también podemos desviarnos en cualquier momento, pero pedir la misericordia de Dios para andar en esa cruz y ir en pos de Cristo. Así que no solo nos enfrentaremos a enemigos prácticamente contrarios directamente, sino también a personas que son creyentes del mismo evangelio. Porque la misma Biblia dice, sus enemigos serán los de su casa. Y ahora, cuando hablamos enemigos de su casa, estamos hablando también no solo de una familia, sino que la iglesia, porque la iglesia es una casa. La Biblia dice que casi la misma palabra que se usa para casa también se usa para iglesia. Y que en el antiguo tiempo la comunión era en las casas. Entonces también los enemigos serán los de nuestra propia casa, es decir, en nuestra misma iglesia podemos tener enemigos y pueden ser personas de un gran y amplio conocimiento del Evangelio, así como los fariseos, como la Biblia habla de los doctos, de los ancianos escribas que eran estudiosos de la ley, pero cuando toparon con Cristo vieron que habían conflictos. Entonces, a eso es lo que va la cruz de Cristo, de saber que vamos a enfrentarnos a cosas, pero que la gloria va a ser mucho más grande cuando entremos en la gloria de Cristo, así como Jesús. Jesús murió, resucitó y fue nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. También la Biblia habla, si leen Hebreos 12:2, dice que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces tenemos un galardón, tenemos una promesa, no solo el hecho de que sean crucificados, sino que tenemos una vida eterna y una gloria de estar al lado de nuestro amado Jesús, y por eso es el hecho de soportar muchas aflicciones y situaciones que podamos vivir. Ahora veamos otra vez. Y la vez antes nos quedamos por acá, más o menos. Cuando hablaban de el Cristo Rey desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que están crucificados. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, el mundo va a buscar no es solo el hecho que venga y sea crucificado y yo esté en esa cruz, ya crucificado juntamente con Cristo, sino que la gente va a buscar de que yo descienda a la cruz, que yo apostate de la vida de Cristo. Y esto, como les digo, Jesucristo es un claro y vivo ejemplo de todo lo que puede acontecer a alguien que viva rectamente en el Evangelio o que viva realmente buscando una cruz en Cristo, y todos los ataques que puede recibir de diversas fuentes, tanto el que es creyente como el que no es creyente. Y Jesús nos da el aliento cada vez que veamos a Jesús, realmente veamos el aliento que Él da, el respaldo que Él da, la fortaleza que Él da, la valentía que Él manifiesta, porque Él podría simple y sencillamente bajar de la cruz y dejar que todos nosotros pues nos vayamos al infierno. Lo hubiera podido hacer, pero no fue así. Más bien Él decidió prácticamente morir y entrar en una condenación, por así decirlo. Que comprendamos que la condenación no necesariamente era los golpes que él estaba recibiendo, ahorita vamos a ver un poco de eso, sino comprender de que él iba por una gran anhelo y manifestación de salvación, y que así mismo nosotros queremos ser vasos útiles para salvar a otros, que Dios nos use para salvación, instrumentos de salvación,
no la salvación, sino que la salvación la da Dios, pero nosotros ser instrumentos de salvación, tenemos que ser crucificados. La mejor manera de poder llevar el Evangelio, de poder vivir el Evangelio, de poder dar ese fruto de salvación, de poder manifestar la salvación, de que otras personas entren al reino, es de que nosotros seamos crucificados juntamente con Cristo. Es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús a través de su crucifixión trajo salvación, fue sembrado y después de eso trajo mucho fruto. De igual manera nosotros tenemos que imitar a Cristo, de ser semillas de mostaza, así como Jesús, de ser sembrados. Porque la Biblia dice que el grano cae desnudo a tierra, muere y lleva mucho fruto. Entonces nosotros para poder llevar mucho fruto en el Evangelio, tenemos que ser crucificados y muertos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto y poder traer muchos a la gloria. No que nosotros salvemos, sino que es Jesús el que salva, pero nosotros nos convertimos en instrumentos de salvación. Eh, Así que busquemos eso si queremos que las personas sean salvas, que las personas salgan de una condenación, busquemos ser crucificados con Cristo. Y pues como le recalco acá, le exigían prácticamente a Jesús para creerle y es algo ilógico para Cristo o para Dios, diciendo que se baje la cruz. Es decir, las personas tienen una perspectiva de las cosas del Evangelio, de las cosas de Cristo, inclusive el mismo creyente que está en el Evangelio. Por eso es importantísimo estar siempre orando y leyendo la Escritura, orar siempre a Cristo constantemente, no solo unos 10 minutos o 20, porque también orar mucho significa ser crucificado, eh, porque hay una conexión con Cristo cuando estamos en oración, entramos en una crucifixión porque Él constantemente va a matar lo que hay dentro de nosotros malo. De igual manera, cuando uno lee, por el hecho de que somos entregados a una palabra de verdad, una palabra de juicio, y eso va a provocar que nosotros seamos crucificados constantemente. Entonces, las personas que nos rodean, cuando no comprenden una sabiduría más grande, porque cuando uno ora y lee, Dios le da una sabiduría más grande, por gracia, por supuesto. Dios entrega esa sabiduría y uno vive conforme a esa sabiduría, así como Cristo. Por ejemplo, el decir de que alguien va a ser muerto, o que alguien anuncie que va a ser crucificado, o alguien anuncie que va a ser muerto, a veces no puede ser tan lógico, humanamente hablando, y que esa muerte pueda provocar una gran salvación. También vemos en diversas maneras cómo Jesús expone las situaciones y en niveles de sabiduría que las personas inclusive se apartaron de Jesús a la hora de Jesús exponer ciertas verdades que fueron fuertes. Entonces, de así mismo, habrá personas creyentes y no creyentes que a causa de nosotros entregarnos a una cruz, a una revelación más grande, cuando hablo de revelación, hablo no de algo nuevo, realmente la revelación no es nada nuevo, la revelación es algo que es sacado de una verdad que ya existe, pero se comienza a manifestar en una luz, y eso es el gran conflicto que a veces hay. Por ejemplo, en este caso, Jesucristo mismo manifestó una gran revelación, es decir, todo el pueblo judío o el pueblo de Israel esperaba un Mesías que venía a destruirlo todo al enemigo. Y ellos lo esperaban prácticamente como un rey a lo, a lo David, que iba a venir a cimentar el reino y a manifestar muchas cosas. Y es cierto. Pero vemos cómo Jesús no se revela así, porque en la escritura se habla de cómo iba a venir, que iba a ser crucificado, pero el pueblo no conocía la revelación. Entonces, cuando vino esa revelación, es decir, cuando vino ya Jesús manifestado, no conocían esa revelación. Al no conocer esa revelación, rechazan esa revelación, porque esa revelación no la tenían escrita. Entonces, ese es el conflicto que hay muchas veces. Entre más uno se acerca al Cristo, más la revelación va a ser dada. Por eso mismo vemos a Juan el Bautista, que a él sí le dan la revelación del Cristo Mesías, y él está puesto para indicar esa revelación, porque nadie le conocía. Más sí, como que respaldaban a este Juan el Bautista, sí era respaldado y conocido por profeta entre el pueblo de Israel, y como lo vemos ahí
Era muy conocido y decía que por eso mismo Jesús puso a Juan el Bautista como ejemplo al decir de que el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Y ellos mismos decían, si decimos que es del cielo, dirán, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que es de la tierra, tenemos miedo de que el pueblo nos golpee porque tienen a Juan por profeta. Es decir, a Juan lo tenían bien cimentado como profeta, tienen una credibilidad de Juan el Bautista, y prácticamente lo que hace Juan el Bautista es dar a revelar quién es el Cristo, porque realmente el Cristo andaba entre ellos, que era Jesús, y ahí estaba plenamente y manifestado a plenitud. Y vivía entre ellos. Y lo que hace Juan el Bautista es revelar a Jesús, es decir, mostrarlo. Jesús siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Lo que hizo Juan el Bautista nada más fue mostrarlo. Él es el Cristo, Él es el Mesías. A causa de eso, hubieron discípulos de Juan que siguieron a Cristo. Entonces, eso es una revelación. Inclusive a nosotros nos fue revelado Jesús, porque Jesús siempre ha estado ahí. Nosotros no lo conocíamos. Cuando lo conocimos como nuestro Salvador, se nos reveló. Ese es el conocimiento, la revelación. La revelación no es aparentemente nada nuevo, por así decirlo, sino que es algo que está oculto, pero que se da a la luz. Entonces, cuando uno entra en oración y lectura, va a haber muchas cosas que Dios va a revelar, y esa revelación va a chocar con la, con la vivencia, si queremos llamarlo como muchos lo hablan, tal vez tradicional, de que hay tanto en creyentes como en no creyentes. Recalco lo mismo, porque la cruz va a manejar eso. Cuando uno va a la cruz y va a ser crucificado, tanto creyentes como no creyentes van a inquirir en contra de nosotros, porque la verdad que tenemos no se va a hallar en ellos. Por eso mismo Jesús lo dice, en otro pasaje dice, ¿por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no hay cabida de mis palabras en ustedes? Y se lo dijo a fariseos que, como recalco, eran conocedores de la palabra, la sabían de memoria. Entonces eso significa la cruz. Entonces, si nosotros entendemos bien eso, de que hay verdades que van a ser muy grandes, inclusive pueden ser contrarias a lo que la gente puede pensar, pero son verdaderas, pueden provocar que nos crucifiquen, y a la misma vez que nos crucifiquen van a pedir para que crean a las verdades que estamos viviendo, que nos bajemos de la cruz, así como en el caso de Jesús. Entonces nosotros tenemos que imitar a Cristo en no bajarnos de la cruz, de entender que ellos no saben lo que hacen. Como dijo Esteban, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Me entienden? Entonces tenemos que comprender eso bien nosotros, porque a veces cuando vienen problemas, lo que primero que hacemos es apartarnos, pero es porque no hemos entendido lo que la misma escritura dice acerca del Evangelio, que nos golpearán y harán muchas cosas o murmurarán. Y cuando hablamos de golpes, también no significa que nos agarren con un chicote o con un palo, sino que cuando hablan de golpear, también están hablando de golpear a nuestra alma. Van a insultarnos, van a tratarnos menos si son golpes. Y por no leer, no ser conscientes, o tal vez leímos, pero no somos conscientes de esas palabras que Jesús dijo, lo primero que hacemos es, ante cualquier circunstancia, lo primero que hacemos a veces es apartarnos o dolernos y no alegrarnos, que es otra cosa que Jesús dijo: cuando nos persigan por causa de mi nombre, alegraos y regocijaos, porque por causa de mí os persiguen. Entonces, ¿cómo marca Jesús eso? Pues para cualquiera que alguien lo golpeen, lo insulten, es causa de deshonra, inclusive de llanto, de un montón de situaciones. Pero ¿cómo es que Jesús cambia la situación? Porque dice, bueno, si os persiguen y los insultan y todo eso, alégrense. Es como así que me voy a alegrar yo porque me estén insultando. Pero es el reconocimiento del hecho de la cruz, el hecho de que nos están dando por sentado, o nos está dando al mundo a entender que estamos siendo crucificados para ellos, que nosotros, para ellos prácticamente somos inservibles y otras cosas más, y que realmente estamos siendo en contra del sistema y no conformándonos a ese sistema. Claro está, cuando lo hacemos con una verdad en Cristo Jesús. A eso es lo que quiero llegar con esto de acá, de no bajarnos de la cruz, pero ser conscientes cuando leamos la Biblia, lo que representa ser crucificados, porque Jesús mismo dijo, si hicieron esto con las ramas, con la raíz, ¿qué no harán con sus frutos o con las ramas?
Entonces, entender bien esto, es decir, buscar ser bien conscientes de esto, ¿me entienden? Que hay una gloria venidera y una gran manifestación en Cristo, que no podemos alcanzar a comprender, pero lo vamos a vivir, como dice Romanos 8:18, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Tenemos que ser bien conscientes de eso y bien conscientes de que así como va a haber una gloria, el enemigo va a estar al pendiente. Es decir, no nos damos cuenta nosotros de la gran bendición y gloria y por consecuencia no pasamos la cruz a causa de eso. Y lo otro es de que no tenemos el grado del enemigo sobre nosotros. Y esas dos pautas provocan de que nos apartemos del Evangelio, nos apartemos de la vida. Y no estoy hablando necesariamente de una manera abrupta, es decir, que pase algo que de repente nos apartemos, sino estoy hablando del hecho de que vienen las cosas, de los problemas en día a día y que nosotros nos podemos ir apartando poco a poco, porque se puede ir endureciendo nuestro corazón a causa de las múltiples humillaciones y también de cosas que nos han enseñado del Evangelio. Es decir, de que nos han enseñado que todo puede estar bien, que tenemos que tener riquezas, etcétera, etcétera. Pero realmente no es del todo cierto, pues, porque la Biblia dice, he aprendido a contentarme cuando hay pobreza y he aprendido a contentarme cuando hay riqueza. Sé vivir tanto en ambas, dijo el apóstol Pablo. Es decir, ya de por sí Jesús dijo que íbamos a tener prácticamente pobreza, si lo queremos llamar así. Si examinamos la vida de David, también David fue crucificado. O sea, los ejemplos de la crucifixión no solo están en el Nuevo Testamento, también están en el Antiguo Pacto. Eh, y eso lo tenemos que ver bien claro a través de toda la Biblia. La crucifixión, o en el sentido de la figura de la crucifixión, podemos verla en el Antiguo Testamento, no necesariamente en el Nuevo, por la figura que representa. Si vemos, por ejemplo, David fue un claro ejemplo de una crucifixión, porque a pesar que fue ungido, es decir, alguien que cree a Dios y fue ungido con el Espíritu Santo, prácticamente porque David fue ungido y fue nombrado rey, que prácticamente es algo que es del Evangelio, que son ungidos, o sea, nosotros cuando creemos en Cristo somos ungidos, nos ungen y nos inventan como reyes a sacerdotes, porque a los que anteriormente ungían eran a los sacerdotes y los reyes. Entonces, cuando alguien cree en Cristo es ungido y se convierte en rey y sacerdote. Entonces, tiene que cumplir con su función. Entonces, cuando vemos a David, David cree en Jehová y a consecuencia de creer en Jehová, viene o creer en Jesús, viene y es ungido por Samuel. Y ese ungimiento prácticamente lo lleva para ser rey de Israel. Pero vemos que no automáticamente le ponen una corona porque Saúl sigue siendo el rey. Pero vemos cómo de que él va llegando hasta ser un guerrero, inclusive de derrotar a un adversario y le da una posición junto a Saúl y estar junto a Saúl y cómo es perseguido inclusive David dentro y del mismo pueblo, inclusive él haciendo lo correcto, porque David hacía lo correcto, pero aún así el enemigo agarraba a Saúl y provocaba que le lanzara una lanza y múltiples cosas como la traición que vivió David también por las personas, por su esposa, por inclusive muchos del pueblo. Tuvo que huir David de Saúl por mucho tiempo, no fueron un año, 2 años, creo que fueron hasta 7 años que huyó David. Se hizo pasar por loco, también sufrió persecuciones, no mató a su enemigo prácticamente, aunque tenía en su mano poder matarlo. Entonces vemos cómo David vivió una cruz, pues vivió un gran problema, un gran conflicto constante, humillado, siendo él ungido de Jehová, siendo él uno entregado, pero al soportar todo eso, se sentó en un trono, lo que vimos de Romanos 12:2. Y por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció la prueba y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Vemos cómo David es figura de Cristo, de alguien crucificado, que soportó tantas cosas, pero al final fue puesto por rey, inclusive le fue dado un pacto eterno. Entonces, eso lo podemos ver de diversas maneras, lo podemos ver inclusive en Abraham, cómo toma su cruz Abraham y lleva a crucificar a su hijo prácticamente, porque Abraham es figura de la cruz también, entonces como Abraham también toma su cruz y sigue, porque quise que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces Abraham sigue también, toma su cruz, toma su hijo y lo iba a ser crucificado. Eh,
lo iba a dar por holocausto como él lo había pedido, pero él se logra entregar prácticamente su vida, porque prácticamente para Abraham su vida era Isaac. Entonces viene lo iba a crucificar, pero ya Dios le dice, mira, no lo hagas. Podemos ver a un Moisés también, que Moisés prácticamente vivió todo el sistema de Egipto, lo que vimos en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. Entonces vemos cómo Moisés también vive su cruz, es decir, él está en Egipto, trata de rescatar al pueblo de Israel, él escapa, pasa 40 años en el desierto, y es formado y cimentado, y luego es enviado a predicar. Y así nos podemos ir con diferentes personajes. Por ejemplo, Elías también vivió su cruz. Cada uno de los personajes de la Biblia vivieron su cruz. ¿Me entiendes? Entonces nosotros podemos ver ejemplos, no solo en Jesús, que él tomó su cruz y siguió, sino vemos a través de muchos personajes del Antiguo Testamento también cómo toman su cruz y siguen a Cristo. ¿Me entienden? Entonces nosotros podemos agarrar ejemplo de ello y como les digo, vemos todo si queremos llamarlo así, el padecimiento que representa tomar la cruz. Y como eso es en el caso también de no creyentes, pero también creyentes, como lo recomiendo, como lo indico, porque si examinamos, por ejemplo, el libro que tal vez a mí tal vez uno de los que más me ha impactado es el libro de Jeremías, por dos motivos. Uno, porque Josías manifestó un avivamiento completo y genuino. No sé si fue tal vez el más grande, uno de los más grandes que ha habido, por como nombra la palabra a Josías. Pero en medio de Josías se levanta Jeremías a profetizar la destrucción de Israel. Y cómo es de que muchos no le ponen atención a Jeremías, y Jeremías lo estaba haciendo un avivamiento, no lo estaba haciendo cuando todo el mundo estaba apostatando. O sea, no lo hizo, por ejemplo, antes, porque ya había profetizado Isaías y otras personas acerca de la destrucción de Israel, pero con Josías se abre una dimensión de gracia. Cuando se abre esa dimensión de gracia, pues en la misma gracia Jeremías comienza a profetizar de la destrucción que ya iba a venir a cuando muera Josías, es decir, cuando termine la gracia. Entonces Jeremías comienza a profetizar en el tiempo de Josías, e inclusive después de la muerte de Josías, sigue profetizando acerca de la destrucción o acerca de lo que iba a venir, y los mismos creyentes se rebelan en contra de él, inclusive profetas reconocidos del pueblo de Israel se van en contra de Jeremías, y Jeremías era una persona escogida parte de Dios y era profeta, pero había otros profetas también que inclusive iban en contra del mismo Jeremías. Entonces, a eso es lo que vamos. La cruz va a representar una gloria, porque Jeremías va a estar en una gloria plena en Cristo Jesús. Inclusive uno de los profetas más grandes que se nombran, de los que eran como que a la estatura del Mesías, era Jeremías. Inclusive a la estatura de Elías. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres Jeremías o uno de los profetas? Entonces Jeremías era puesto como de un rango similar a Elías. Inclusive a Jeremías se le dio la autoridad para profetizar a todas las naciones. Y otras cosas que cuando leemos el libro de Jeremías nos podemos dar cuenta de lo que representa Jeremías, pero a lo que voy es la crucifixión que vivió Jeremías, porque Jeremías también fue llevado a un pozo, fue metido en la cárcel, casi estaba a punto de morir, pero como le recalco, vemos una gran gloria de bendición, porque ahora cuando uno lee a Jeremías, conoce las grandes bendiciones y le ayuda a uno a seguir adelante. A eso es lo que quiero llegar con la crucifixión. Hay cosas que van a pasar tanto fuera de la iglesia, personas del mundo no creyentes, como dentro de la iglesia, personas pueden llegar por el nivel de revelación o palabra que Dios dé, van a tratar de apagar esas mismas palabras. Pero ahí es donde Dios va a sustentarlo. También si vemos un Amós, también la Biblia habla de Amós, que Amós profetizaba, y una persona dice, cállate, tú no eres nadie, voy a profetizar a otro lado. Entonces Amós viene y Dios usa para que profetice en contra de esta persona que negó que profetizara. Y así sucesivamente podemos ver sobre cada uno de los personajes del Antiguo Testamento cómo tomaron su cruz y siguieron a Cristo. Porque no creamos de que ellos no tuvieron una manifestación de Cristo, si la misma Biblia dice que el mismo Cristo profetizaba a través de ellos. Eso lo vemos en el libro de Pedro, si no estoy mal, dice que el mismo Espíritu de Cristo profetizaba por medio de los profetas, que Él habría de venir, y que los profetas escudriñaban diligentemente las Escrituras para saber para quién iban a hacer todas estas glorias, y son para nosotros prácticamente. Entonces, eso es lo que representa la cruz.
¿Y a qué voy con todo esto? Que si vienen dificultades o problemas, tomémonos de la promesa de la gloria que ha de venir y no solo de entender el presente de Cristo, como la misma Biblia dice, que Jesús es es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces agarremos de la promesa de los tiempos de Dios, de que aunque podemos estar en dificultades, tenemos una gloria, una esperanza mucho más grande y un galardón mucho más grande. Que la misma Biblia dice, si padecéis lo mismo que Jesucristo padeció, seréis coherederos juntamente con Cristo. No solo herederos, coherederos. ¿No es lo mismo? Ya lo explicamos una vez, creo yo, no me recuerdo, cuando estamos leyendo el libro de Mateo. Una heredad no es lo mismo a una coheredad. No es lo mismo que yo sea socio de una empresa, que yo tenga una parte de una empresa. No es lo mismo que yo sea propietario del mismo carro que otra persona, que los dos seamos propietarios del carro, a que, por ejemplo, a mí me den, qué sé yo, el chucho del carro, o a mí me den una parte, una llanta del carro. ¿Me entienden? No es lo mismo una heredad que una coheredad. Entonces, si la Biblia dice que si padecemos lo mismo que Él padeció, que Jesucristo padeció, seremos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Sí van a haber dificultades, sí van a haber problemas, sí va a haber una negación completa, inclusive una completa, que todo el mundo, por así decirlo, como muchos dicen, todos contra uno, como que todo el mundo va en contra de mí, y así va a ser, y así se va a manifestar. Y tenemos que tenerlo bien claro, para no decir nadie me lo dijo, o tampoco venir y irnos en pos de las tinieblas, porque aún no conocemos nosotros lo que es una persecución para la iglesia. Sabemos que hay, pero aún nosotros no hemos conocido lo que significa. Por ejemplo, aquí en Guatemala, lo que significa, o tal vez ya uno ya lo han recibido, una verdadera persecución a la iglesia. Entonces tenemos que estar bien claros, tanto la gloria que ha de venir para soportar la cruz y menospreciar lo propio, como la conciencia de que nos van a perseguir o se van a manifestar muchas cosas, no solo cosas bonitas, inclusive mismos creyentes van a ir en contra de nosotros. Y es lo que he dicho muchas veces de que en YouTube se da eso, que hay mismos creyentes que atacan a otros creyentes y pues puede sonar feo, eh, pero así es, ¿no? A lo que quiero llegar es esto, no bajarnos de la cruz, tomar el ejemplo de Jesucristo y no bajarnos de la cruz. Y tenemos suficiente material, por así decirlo, en la escritura, en oración y todo, para estar preparados cuando ese tiempo venga, porque ese tiempo ha de venir. Y si tal vez no ha de venir sobre nosotros, sobre nuestras generaciones. Y nosotros tenemos que estar preparados para enseñarle a las generaciones que vienen. Dice 33, cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces vemos cómo se manifiesta esto, prácticamente fueron 3 horas de puras tinieblas. Y tenemos que tomarlo bien en cuenta también de lo que acontece cuando Él es crucificado. 34, y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que acá en este versículo 34 hay un gran conflicto con todo esto, por el hecho de cómo es que Jesús dice que Dios lo abandonó. Eh, y es algo bien impresionante porque yo lo he mencionado varias veces. Ya también pasa en Corintios que dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. También he mencionado, según la Biblia, cuando Jesús ora para no ir a... Por eso pasa de mí esta copa, más no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, hágase tu voluntad. Ahí realmente Jesús no es el hecho de que él quería, eh, no necesariamente era el hecho de los padecimientos que iba a soportar en los golpes, sino yo creo que él sabía realmente que la Biblia dice que la paga del pecado de muerte, como la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron separados de la gloria de Dios. Entonces, lo que sabía Jesús era que él iba a ser el cordero expiatorio, el chivo expiatorio, muchas cosas, que él iba a fungir como muchas maneras. Ya creo que eso lo hablamos también en Mateo, cómo Jesús cumple diferentes funciones, los 4 tipos cordero becerro y macho cabrío, que había un macho cabrío de la suerte de Jehová, un macho cabrío para el cordero azazel, el expiatorio para Aarón, el expiatorio para el pueblo, y que como él pues hace todas, prácticamente todas en una.
Y realmente una de las suertes del Cordero de Azazel, como le acuerdo, eso está, si no estoy mal, en Deuteronomio Levítico. Una de las cosas que funge el Cordero de Azazel era que el Aarón ponía las manos sobre el Cordero de Azazel y ese Cordero llevaba todo el pecado del pueblo o todo el pecado acumulado. Y ese Cordero se iba a dar por suerte a Azazel. Había una suerte, un Cordero, un macho cabrío para Jehová y uno para Azazel. Entonces era puesto esos en la posición de manos y trasladado el pecado y era dado a Azazel, a la suerte de Azazel. Era abandonado en el desierto, era llevado al desierto con una muerte. Y prácticamente era un abandono. Es decir, el Cordero de Azazel era llevado a una muerte, a ahí perderse en el desierto, a dejar abandonado. Entonces cuando Jesús dice, Eli lama sabactani, él está fungiendo con el Cordero de Azazel. Como vamos a verlo aquí en Deuteronomio, creo que no recuerdo cómo se llama Ascensión. Aquí está, Levíticos. Vamos a hacer acá 16. El día de la expiación. Para aquí. Ok, miren, dice acá. Después tomarán 2 machos cabríos y los presentarán delante de Jehová en la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces aquí claramente, como lo recalco, son 2 machos cabríos, uno se da a Jehová y otro se da a Azazel. Y Aarón hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte de por Jehová y lo ofrecerá en expiación. 1. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová, vivo, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces la reconciliación se da por el macho cabrío de Azazel. Y harán traer a Aarón el becerro, que era expiación suya, y hará reconciliación por sí mismo y su casa, y degollará la expiación del becerro que es suyo. Entonces vemos acá, cambia del macho cabrío a los becerros. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego, altar de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y rociará en sus dedos hacia el propiciatorio del lado oriental, hacia el propiciatorio esparcida por sus dedos 7 veces aquella sangre. Solo quiero ver dónde está aquí Azazel, dónde se me perdió. Entonces ahí acaba, si me recuerdo que había otro, 10, 20. Aquí está. Ok, aquí miren aquí el 26. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos y lavará también sus aguas, su cuerpo, y después entrará al campamento. Y luego aquí también dice enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, si nos damos cuenta, a lo que quiero llegar con esto del macho cabrío de Azazel, es de que cuando Jesús dice, Eli lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Prácticamente él está cumpliendo con la función de macho cabrío de Azazel. Porque es enviado al desierto, es abandonado, es echado a su suerte. Eso es uno. Lo segundo es de que entendemos de que la Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Qué significa? De que el momento que viene Dios y le dan el pecado a Jesús, el pecado involucra su cuerpo y a consecuencia Dios no puede estar en conexión con el pecado. Entonces tiene que abandonar a Cristo. Entonces Dios literalmente abandonó a Cristo. Y eso creo que a veces es difícil de comprender porque todos decimos de que Jesús, ¿cómo así que Dios va a abandonarlo? Y es por el mismo pasaje que dice, y al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, viene Dios y transforma a un justo en pecado para que el pecador se convierta en justo. Por eso que cuando uno cree que en Cristo es justificado y santificado. Entonces, ¿qué pasa? Viene Dios y tiene que abandonar a su Hijo, ¿para qué? Para que después nosotros no seamos abandonados por el mismo Dios. Entonces Dios sustituye. Prácticamente Jesús lo que hizo fue sustituir todo lo que el hombre iba a pasar para que no lo pase al creer en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice el Islam. Entonces, cuando Jesús vemos en el Getsemaní, cuando él ora para que él no sea eh, crucificado prácticamente, y porque se pasa de mí esta copa, Jesús estaba prácticamente con la aflicción o las cosas que tenía, del hecho de no tanto los golpes que iba a recibir,
o eso es lo que yo opino, o lo que yo he visto en la escritura, sino es el hecho de que él iba a ser separado del Padre. Esa para mí es la mayor aflicción, porque Jesús siempre estuvo conectado al Padre, siempre, no ha habido un momento en la historia que estuvo separado. Inclusive cuando bajó a la tierra, pues tuvo una conexión espiritual, no hubo una separación. Entonces, ¿cómo es de que, y lo he mencionado varias veces, de que nosotros nos peleamos con nuestros papás y tal vez ahí como que nos enojamos y ahí que no nos hablamos y ahí que, ay, mire cada quien qué hace? Pero no es lo mismo Dios Padre con Jesús, había una conexión pura, santa, no había nada malo, siempre habían estado en comunión. Entonces, lo que no entendemos nosotros también es de que ellos viven en eternidades. Entonces, ¿qué pasa? Estar separado de Jesús, de Dios por un momento significa estar separado una eternidad. Entonces Jesús no quería estar separado de Dios una eternidad. Entonces, cuando él dice eso, realmente lo que había era una separación eterna. Entonces, por eso es que es bien peligroso no aceptar a Cristo Jesús, porque realmente estamos desechando una separación eterna entre Dios y el Padre. Y por eso trae la reconciliación, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar bien atentos a la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía, y me propuse en otra cosa conocer sino Jesucristo y estoy crucificado, por todo lo que representa la cruz de Cristo. Por eso vemos en la figura de Abraham y Isaac como el padre, y Abraham va a echar en holocausto o sacrificio a Isaac, el hijo, la promesa que es Jesús, y pues prácticamente esa fue la figura para verlo a cabo. Iba a estar separado prácticamente. Y como también la fe de Abraham, recordemos que la fe de Abraham no era solo el hecho de, de que su hijo iba a nacer. O sea, la fe de Abraham no se basa solo en eso. La fe de Abraham se basa en la resurrección de su hijo. ¿Cómo se llama? En el libro de Hebreos, si no estoy mal, habla de que dice que Abraham sabía de que cuando iba a ir a sacrificar a su hijo, cuando Dios se lo había pedido y le había dicho que en él había dado de su promesa, sabía Abraham que si él en Isaac le iba a dar descendencia, al matar a Isaac, lo iba a resucitar después. Por eso que Abraham fue y lo llevó, porque sabía que iba a ser resucitado. Esa es la fe de Abraham, la fe de la resurrección. Eso lo habla en la Biblia. Eh, entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso, pues, de lo que Jesucristo realmente hizo en la cruz, que no solo fue como, o sea, no menosprecio el decir de que murió por nuestros pecados. Sí murió por nuestros pecados, pero ¿qué significa que haya muerto por nuestros pecados? Uno es que fue convertido en pecado, que fue prácticamente apartado por Cristo Jesús porque él no tiene comunión con el pecado y otras cosas más que muestra el sacrificio de Cristo, como lo que ya hemos hablado, la muerte al pecado, la muerte a la ley, y todo lo que Jesús hizo para manifestarlo, entre muchas cosas más, el cumplimiento de los dos becerros, los dos machos cabrillos, y otras cuestiones de expiación y liberación y glorificación que marca la cruz de Cristo. Entonces, a eso es la riqueza del conocimiento de Cristo y como lo he mencionado, la cruz de Cristo encierra toda la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice consumado es. Ahí se cumplió todo. Toda la sabiduría y la inteligencia y la revelación está encerrada en Cristo crucificado. Entonces, a eso es lo que quiero llegar yo con esto, con la parte de por qué me has abandonado, me has desamparado, y por eso Jesús no nos abandona. La Biblia dice que él permanece siempre fiel porque él fue abandonado, para que nosotros no seamos abandonados. Por eso no nos tenemos que sentir abandonados, porque hay un Dios que ya fue abandonado, que Jesucristo ya fue abandonado, para que yo no sea abandonado por Dios Padre. Es decir, Dios Padre nunca me va a abandonar. Por muy malo que yo sea, me puedo acercar a él y él nunca me va a abandonar. Entonces Dios por eso lo hizo, para que yo tenga esa oportunidad de nunca ser abandonado. ¿Me entiendes? Yo me puedo echar al abandono, que es otra cosa, pero Él no me va a abandonar, Él va a estar pendiente, Él va a estar buscando mi salvación continua, para que yo me arrepienta, para que yo crezca, para que yo viva para Él. Entonces, eso es lo importante de lo que Jesús hizo. Por eso igual he hablado de la justificación o la salvación por medio de Jesús. Por eso cuando alguien cree en Jesús, es justificado y santificado. Por el mismo pasaje, al que no conoció el pecado, Dios le hizo el pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. 35, y algunos de ellos estaban ahí, decían al oírlo, mirad, llama a Elías. 36, y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniendo una caña le dio a ver, diciendo, deja, veamos si viene Elías a bajarle.
mas dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar expirando, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Inclusive vemos como un gentil reconoce que él es hijo de Dios al ver todo lo que había acontecido. Eh, y también acá, como hablamos, que se rasga el templo y que tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús. 40. También había algunas mujeres mirando lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y José y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él hasta Jerusalén. Vemos como hay muchas mujeres que siguieron a Jesús, no solo varones, y cómo ellas se mantuvieron fieles también de alguna manera, aunque sea de lejos, pero estuvieron ahí. Los apóstoles también, muchos de ellos estuvieron huyendo. Uno de los pocos que se nombra fue Juan, el apóstol Juan. Pero vemos acá, como recalco, la gran magnitud de lo que Jesús hizo, que no fue solo de inflar, hacer botellas, sino que fue una gran victoria, como también la Biblia habla, como se ha mencionado, Cristo crucificado representa el pecado de Adán, la exposición de los pecados de Adán. Cristo Jesús representa la muerte al antiguo pacto y a consecuencia la manifestación del nuevo. E inclusive al morir el heredero, nos dieron prácticamente todas las promesas del antiguo pacto. Porque a la muerte del heredero, pues se da el testamento puro. Por eso fue que nos dieron al Espíritu Santo, por el cumplimiento de la muerte del heredero. Y así podemos ir viendo a través del sacrificio de Cristo todas las bendiciones que podemos obtener, y que a nosotros, al ser crucificados, vamos a poder obtener de la plenitud de todas las promesas, como ya no estar pecando, como el hecho de tener una conexión completa con el Padre, de separarnos de muchas horas de tinieblas, el vencimiento de los principados y potestades, etcétera, 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 de la magnitud que representa el Cristo crucificado. Y por eso mismo tenemos que buscar ser crucificados con Cristo, para poder decir lo que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para vivir completamente para Cristo y conocer esa bendita gloria que Él quiere manifestarnos, porque realmente es muy hermoso estar en la presencia de Dios, a pesar de que uno pueda sufrir dificultades, pero realmente vale la pena. Y sabemos de, como dice aquí, esto es temporal, realmente esto va, va por un tiempo, y cuando estemos en la gloria de Dios, dice la Biblia que Él enjuagará la lágrima, no habrá más tristeza ni dolor, sino tendremos una perfecta gloria en Cristo Jesús, y por eso esa es nuestra esperanza, y por eso luchamos y vivimos, sabiendo que somos peregrinos en esta tierra, que estamos de paso, y que tenemos una perfecta esperanza en Cristo Jesús. Entonces, no sé, acá, también dudas, preguntas, y no cerramos esto. No, Juan, estamos bien, gracias. Entonces, oremos para que Dios nos ayude a comprender más esto y vivirlo, porque esto es el hecho de comprender para vivir. Y estos impactos prácticamente de revelaciones nos ayudan a eso, pues a entregarnos más. Tal vez muchos dirán no es práctico, porque eso a veces pasa, pero las motivaciones y las manifestaciones de revelaciones nos ayudan a motivarnos en Cristo, y conocer de que hay muchas más cosas que ver, como la esperanza de su gozo. Entonces oremos, Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por todo esto que nos hablas, nos das, nos vivificas y nos consuelas. Te pedimos en Cristo que nos ayudes, pues, a poder a entender tu palabra, tu revelación, tu promesa, tu justicia y tu verdad. Ayúdanos, por favor, a indagar en ti, a vivir para ti, a contemplarte a ti, a amarte a ti, y que tú puedas siempre ser nuestro Dios y nuestro Padre, y que nos ayudes a ser crucificados juntamente con Cristo y no tener temor de ser crucificados. Te lo pedimos, amado mío, socorro nuestro y potencia en nuestra salvación. Te agradecemos por todo, amado mío. Ayúdanos a poder vivirte y anhelarte, y ayúdanos a poder buscarte con todo nuestro corazón. Gracias te damos por amarnos y darnos de tu revelación. Ayúdanos, por favor, a indagar en tu verdad y en tu palabra. En Cristo Jesús te entregamos este tiempo. Gracias por permitirnos leer tu palabra y orar. En Cristo Jesús, Padre, te entregamos este tiempo. Amén y amén. Las bendiciones, primeramente Dios nos... Amén. Gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.